Todos conocemos personajes históricos que han tenido vidas épicas, aventuras, sufrimientos, sorpresas y situaciones imposibles. Pues olvídate de Alejandro Magno, Napoleón o Cleopatra. Esos no son nadie en comparación con estos animales que vivieron vidas increíbles, muchísimo más interesantes que la tuya o la mía, desde perros soldados hasta gatos exploradores. Y me refiero a animales cuyas vidas van más allá de la anécdota, no como el loro ese que se hizo famoso por pedir comida en Amazon repitiendo las frases de su dueño, o el pulpo Paul, que supuestamente adivinaba el resultado de los partidos de fútbol cuando España ganó el Mundial, o la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, o el gato este que se hizo famoso por ser un meme de Gran Picat. Hoy vamos a hablar de animales que no solo son una anécdota, sino que tienen una vida que merece una película. Y de hecho varios la tienen. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historia en el que vamos a hablar de un capítulo de nuestro pasado. En esta ocasión vamos a hablar de 10 capítulos de personajes históricos que no son personajes históricos sino animales, pero han tenido vidas tan épicas, tan impresionantes que desde luego merece la pena hablar de ellos. Y es que de vez en cuando me gusta hacer estas recopilaciones porque voy leyendo historia, voy preparando los guiones y de repente digo, pero ¿de verdad esto pasó? ¿Hubo un animal que hizo esto? Esto no puede olvidarse, esto tiene que ser contado. Toma nota, Netflix. Vamos en orden cronológico. Los caballos diría que hacen un poco de trampas a la hora de pasar a la historia, porque, bueno, si su dueño es un militar famoso y le va paseando por el mundo a medida que consigue victorias militares, pues él también pasa a la fama. Pero aún así, ha habido tantos caballos que no todos son tan conocidos. Ahí tenemos caballos como Babieca, el caballo del Cid, Marengo, el caballo de Napoleón, o caballos como Rocinante, del Quijote, pero como no existió, no puedo ponerlo en esta lista, ni tampoco al caballo de Troya, o el caballo que se consumía en Madrid en los 80, en la época de la movida. Pero de entre todos los caballos, el más famoso es Bucéfalo, que significa cabeza de buey, así que debía tener un buen cabezón. Nos situamos en Macedonia, en el año 344 a.C., cuando un mercader lleva un caballo negro como la noche, y tiene una especie de estrella blanca en la frente y le ofrece al rey Filipo II este caballo, pero hay un problema, nadie puede montarlo. El animal es un auténtico demonio sobre 4 patas, patea, relincha y manda a volar a todo el que se atreve a subirse. Filipo se encoge de hombros y dice, bueno, este caballo no me interesa, pero en este momento aparece un adolescente de 12 años con más confianza que un influencer con millones de seguidores. Este es Alejandro, futuro conquistador de gran parte del mundo conocido entonces. El chaval observa al caballo con mirada analítica y se da cuenta de algo. Bucéfalo no está loco, solo está asustado con su propia sombra. Que a ver, eso no es de estar loco, pero muy listo no eres. Con una sonrisa de tranquilos que yo me ocupo, gira el caballo hacia el sol, de modo que no pueda ver la sombra que lo inquieta, se acerca despacio, le habla con calma y sin miedo alguno se sube a la bestia. Todos contienen el aliento y ocurre el milagro. Bucéfalo galopa suavemente como si siempre hubiese estado esperando a Alejandro. La multitud estalla en aplausos y el rey Filipo flipa. Desde ese día, Bucéfalo y Alejandro fueron inseparables. Cabalgaron desde Grecia, Egipto, Persia, la India, conquistando medio mundo. Bucéfalo no era simplemente un caballo, era una máquina de guerra con más resistencia que un maratonista, con más fidelidad que un perro. Se decía que en batalla, cuando veía a Alejandro en peligro, embestía a los enemigos completamente desbocado. Pero como todo héroe, Bucéfalo también tenía un trágico destino. Durante la batalla del Íspades, en el actual Pakistán, luchó hasta su último aliento y ya sea por las heridas de guerra o por el agotamiento extremo, falleció. Alejandro, destrozado, le dio el mayor honor posible y fundó una ciudad en su nombre, Bucéfala, para que su legado viviera por siempre. Y no está mal, porque allá donde iba Alejandro fundaba Alejandrías. No era muy original este chaval. Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción en honor a su caballo. Corría el año 1917, Estados Unidos acababa de entrar en la Gran Guerra y entre los nuevos reclutas que entrenaban en la Universidad de Yale había un perro callejero, orejón y de patas cortas, que decidió que el ejército era su nuevo hogar. Un grupo de soldados de la 26 División de Infantería Yankee lo adoptó y como en esa época no había reglas claras sobre perros en el ejército, se lo llevaron clandestinamente al frente de batalla en Francia. Metieron al perro dentro de un abrigo, lo colaron dentro del barco y fueron para Francia, pero claro, no había recibido ni entrenamiento militar, que bueno, hay perros entrenados, ya sabéis, ni nada, pero bueno, ahí estaba, se lo llevaron con él. Pero bueno, aprendió las tácticas de la guerra, no solo a posar con estilo, que lo hacía, sino también a detectar enemigos y a defenderse. Durante los combates detectaba ataques de gas venenoso antes que nadie y ubicaba soldados heridos en el campo de batalla y hasta aprendió a levantar la pata y hacer un saludo militar perruno. Se dice que incluso en una ocasión localizó un espía alemán merodeando las trincheras y saltó para morderle y atraparle. Como recompensa, los generales le dieron el título de sargento, convirtiéndolo en el primer perro en la historia
historia en alcanzar un rango militar oficial. Cuando la guerra terminó, Stabby regresó a casa como un héroe nacional. Recibió más medallas que muchos soldados humanos, desfiló en la Casa Blanca y conoció a 3 presidentes de Estados Unidos. Además, fue la mascota oficial de la Legión Americana. Cuando se retiró, pasó sus días como una auténtica celebridad, disfrutando de desfiles, entrevistas y mucho cariño. Stabby nos dejó en 1926, pero su legado vive para siempre. Hoy en día su cuerpo está embalsamado y se encuentra en el Museo Nacional de Historia Americana, y su historia sigue inspirando a los amantes de animales y héroes de guerra. Aunque igual, si lo piensas bien, lo suyo es que si vas a la guerra, no infiltres en tu abrigo un perro al que le has tenido cariño, sino lleva un perro que esté entrenado. Aunque igual el perro no debería estar en la guerra. Bueno, no sé, porque si luego salva vidas, pues sí, ¿no? Seguimos en la Gran Guerra. Corría el año 1918 y la Gran Guerra estaba en su punto más crítico cuando un batallón estadounidense, conocido como el Batallón Perdido, estaba atrapado tras las líneas enemigas en un bosque en Francia. Estaban rodeados, sin comida ni munición y, lo peor de todo, bajo fuego amigo. Su propio ejército les estaba bombardeando porque, bueno, al no saber dónde estaban, pues les caían bombas aliadas también. Las radios no funcionaban, los mensajeros humanos no podían atravesar el frente y cada minuto que pasaba la desesperación crecía. La solución era mandar una paloma mensajera a toda velocidad, así que eligieron a Cher Ami, que Cher Ami significa querido amigo en francés, porque en la guerra también hay que tener estilo, y era la paloma que más misiones había completado de vuelta a su palomar, así que pensaron que, bueno, pues seguramente les sacaría de la situación, aunque era complicado. Se le puso un mensaje en la patita diciendo por favor dejar de bombardearnos y liberaron a Cher Ami. Pero aquí viene la parte heroica. Los alemanes vieron a la paloma y la dispararon. Esquivó las balas como una profesional, pero fue alcanzada en el pecho y perdió un ojo y su patita quedó prácticamente destrozada, pero aún así siguió volando. Con una herida mortal y ensangrentada, cruzó 40 kilómetros en solo 25 minutos, llegando finalmente al cuartel general aliado. Cuando llegó Cher Ami a su palomar, los oficiales encontraron dentro de su patita, que estaba aún colgando, ese mensaje. Así que lo abrieron y dejaron de bombardear en el lugar. Cher Ami había salvado a 194 soldados. Los médicos militares hicieron todo lo posible para salvarla, incluso le pusieron una pequeña pata de madera para reemplazar la que perdió. Como agradecimiento, el gobierno francés le otorgó la medalla Croix de Guerre por su valentía en el combate. Después de la guerra fue llevada a Estados Unidos como una verdadera heroína. Murió en Fort Monmouth, Nueva Jersey, el 13 de junio de 1919 a causa de las heridas que recibió en esa batalla, y más tarde fue incluido en el Salón de la Fama de las Palomas Mensajeras en 1931. Hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de Historia Americana en Washington, donde sigue recordándonos que los héroes vienen de todas las formas y tamaños. En noviembre de 2019 se convirtió en uno de los primeros destinatarios de la Medalla al Valor de los Animales en la Guerra y en la Paz. O sea que sí, una paloma ha tenido una vida más épica que cualquiera de nosotros. Y por otra parte, era europea, así que no sé qué tal hubiese vivido en Estados Unidos, porque a lo mejor consideró que la habían secuestrado. Nuestra historia comienza en 1925, en la remota helada ciudad de Nome, Alaska. Imaginad un pequeño pueblo en el fin del mundo, cubierto de nieve y rodeado por un invierno implacable. Pero ese no era su peor problema. Era una epidemia de difteria que estaba a punto de matar a todos los niños de Nome. El único medicamento que podía salvarlos estaba en Anchorage, a más de 1000 kilómetros de distancia y con una tormenta de nieve azotando la región. Los aviones no podían volar y los barcos estaban atrapados en el hielo. ¿Cómo se podía traer las medicinas? Simplemente no había otra opción que ir con trineos tirados por perros. 20 equipos de trineos y más de 150 perros se coordinaron para llevar las medicinas y recorrer toda esa distancia. Entre estos perros estaba Balto, un mestizo de husky siberiano que nadie esperaba que fuera el héroe. El 1 de febrero de 1925 el suero vital estaba ya tan solo a 85 kilómetros de Nome y el equipo liderado por Leonard Sepala, el mejor musher, conductor de trineos, de la región, ya se había recorrido la parte más peligrosa del viaje. Sin embargo, cuando la medicina llegó al penúltimo equipo, el conductor esperaba que el otro grupo viniera a relevarlo, pero nadie llegó, y aquí es donde Balto entra en acción. Se suponía que habría una sustitución para este último tramo corto, pero no llegó. Así que decidieron seguir haciendo el camino ellos, a una temperatura de unos menos 40 grados. Visibilidad casi nula, vientos helados, y durante 20 horas seguidas Balto navegó por el hielo, evitó grietas mortales y mantuvo el ritmo.
Llegaron el 2 de febrero a Nome y la medicina estaba intacta y el pueblo entero estalló en gritos de alegría, pues los niños estaban a salvo. Su hazaña conmocionó a Estados Unidos y de la noche a la mañana Balto se convirtió en una celebridad. Fue llevado a Nueva York, donde recibió un desfile en su honor y se erigió una estatua suya en Central Park. En la base de la estatua se puede leer: dedicado al espíritu indomable de los perros del trineo que llevaron el suero a Nome en el duro invierno de 1925. Porque es verdad que hubo más perros además, pero bueno, él era como el perro que lideraba este trineo. Balto vivió el resto de su vida en Cleveland, donde fue amado y admirado hasta su fallecimiento en 1933. Hoy en día su estatua sigue en pie y su historia se ha contado en libros, documentales, en películas animadas y en este vídeo que te traigo hoy. Avanzamos a 1933, mientras el mundo se ahoga en la Gran Depresión, y la gente apenas sobrevive, y ahí en un establo nace un pequeño potro demasiado bajo, patas torcidas y una actitud que gritaba "no me molesten", porque en un mundo de pura sangre, elegantes y aristocráticos, pues él parecía más bien un chiste que un campeón. Básicamente su función era motivar a los otros caballos, que se creían ganadores cuando competían contra él, porque él no lo hacía nada bien, y para eso usaban el caballo. Pero entonces entran en acción Charles Howard, un empresario que vio oportunidades en este caballo, Tom Smith, un entrenador excéntrico que le gustaban las causas perdidas, y Red Pollard, un jinete con más cicatrices que un veterano de guerra e una historia igual de dura que su caballo. Y ellos no vieron un perdedor ahí, sino un espíritu indomable. Con paciencia, amor y entretenimiento, transformaron al caballo en una máquina de carreras. Pollard entendió a Seabiscuit mejor que nadie, ambos eran desechados por la sociedad y ambos tenían algo que demostrar, y así de la nada el caballo que nadie quería comenzó a ganar. Así que Seabiscuit se convirtió en el caballo más famoso de Estados Unidos, caballo de carrera más famoso de Estados Unidos, y según los periódicos era una motivación para la sociedad porque lo estaban pasando muy mal en la Gran Depresión y veían ahí un ejemplo a seguir, a alguien que se enfrentaba a las dificultades. Quizás era la forma más torticera y barata de intentar motivar a la gente, diciendo: a ver, no tenéis nada a lo que agarraros, pues bueno, mira, este caballo era improbable que ganase, pero ahí está, ¿no? Porque, no sé, si has perdido todos tus ahorros y no tienes pan que llevar a la mesa, un caballo igual no te motiva. A lo mejor incluso te da hambre porque lo que quieres es comerte el caballo. Tuvo varios enfrentamientos parecidos al de Rocky contra Apollo Creed, pero en el mundo ecuestre. Tenía muchas veces las apuestas en contra e incluso después de lesionarse volvía a la carga ganando. Cuando murió en 1947 el mundo entero lloró su pérdida, pero su leyenda nunca desapareció. En fin, hay toda una lección, ya sabéis que da igual cuánto te subestimen, si tienes algo que demostrar, tienes que luchar por ello. Y eso es un poco la historia que nos vendían con este caballo, que efectivamente pues, se hizo muy famoso. Estamos en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. En las aguas del Atlántico, un coloso de la Marina alemana navega imponente, el Bismarck, el orgullo de la Kriegsmarine. Este monstruo de acero está listo para sembrar el terror en los océanos, y en su interior, entre los soldados y la maquinaria de guerra, hay un pequeño gato negro y blanco que se pasea con aire de jefe. Este menino había sido adoptado por la tripulación y no tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en una leyenda. El 27 de mayo de 1941, el imbatible Bismarck es atacado por la Marina Real Británica y tras una batalla feroz, el acorazado recibe un golpe fatal y se hunde en las frías aguas del Atlántico. De los 2.200 tripulantes solo sobreviven 115 y el gato, que es rescatado por la Marina Británica. Que por cierto lo bautizaron como Oscar, pero bueno, es recordado como Sam el insumergible. Durante meses navegó en el barco que le había rescatado, el HMS Cossack, y bueno, iba paseando por la cubierta y cazando ratones como buen marinero felino. Pero en 1941 el Cossack es torpedeado por un submarino alemán, el barco queda gravemente dañado y finalmente se hunde en el Mediterráneo. Otra vez, en medio del caos y el agua helada, Oscar sobrevive, pero es rescatado una vez más por el HMS Ark Royal, un portaaviones británico. Sí, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? En 1941, un submarino alemán lanzó un torpedo directo al Ark Royal y el barco se hundió pese al encanto felino de este animal paseando por la cubierta. Y sí, una vez más, Oscar sobrevivió, pero aquí ya le dieron un retiro honorable pensando que ya había tenido suficientes aventuras este gato. Bueno, aún le quedaban, se ha gastado 3 vidas y tienen 7, pues mira, podía gastar otras 3 y luego ya la última para descansar tranquilamente, ¿no? Pero aún así decidieron que ya tenía demasiado este gato o que quizás traía demasiada mala suerte y que nadie querría subirse con este gato a bordo.
Así que bajo el nombre de Sam el Insumergible, pasó el resto de sus días disfrutando de una vida tranquilo con el gobernador de Gibraltar. Falleció en 1955, pero su historia se convirtió en leyenda. Hoy en día sus retratos se exhiben en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich y sigue siendo el único gato en la historia naval que ha sobrevivido al hundimiento de 3 barcos en plena guerra. Esta historia parece sacada de una película de animación, pero es una historia 100% real y a lo mejor un 1000% épica. Nuestra historia comienza en 1942, cuando un grupo de soldados polacos exiliados, luchando contra el ejército británico, se encontraban en Irán. Durante su viaje se cruzaron con un niño que vendía un osetno huérfano, sí, un oso bebé, y en vez de seguir su camino pensaron: ¿y si adoptamos un oso y nos lo llevamos con nosotros? Lo normal que pensarías mientras estás en una misión militar en el extranjero. Adoptaron al pequeño peludo y lo bautizaron como Wojtek, que significa guerrero sonriente en polaco, y lo criaron como uno más de la unidad. Le enseñaron a pasearse a 2 patas, saludaba como un militar, también le pusieron a combatir en los combates de boxeo y por lo que sea era imbatible, nadie podía vencerle, y también iba a comer con sus camaradas y pasaba el rato con ellos bebiendo y fumando. Sí, sé que todo esto tiene mucho de maltrato animal y quizás no sea el entorno más adecuado para un animal salvaje. Supongo que los aliados, al ver que entre la tropa había un oso de 200 kilos, alucinarían, y sobre todo porque no era como la mascota de los soldados, sino que ellos defendían que era uno más, con todas las consecuencias. En 1944, el batallón de transporte 22 de artillería polaco se dirigía a la batalla de Monte Cassino, en Italia, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había un problema. Las normas británicas no permitían que animales viajaran en barcos militares, por lo que los polacos no podían dejar atrás a su compañero y alistaron oficialmente a Wojtek como un soldado. Tenía su propio número de serie, raciones diarias y hasta un sueldo simbólico. Y en Monte Cassino, Wojtek se ganó su lugar en la historia. Mientras caían las bombas y el caos reinaba, los soldados veían cómo él, de pie sobre sus 2 patas, cargando enormes cajas de munición como si fueran juguetes, muy fácilmente y llevándolas al frente de la batalla sin esfuerzo. Como reconocimiento, el batallón adoptó un nuevo emblema oficial, que es la imagen de un oso cargando un proyectil de artillería. Finalmente a Wojtek se lo llevaron al Zoo de Edimburgo y ahí se quedó. Y este batallón se disgregó en 1947, pero según se dice, cuando tú ibas al Zoo de Edimburgo, en Escocia, donde estaba él, pues si le hacías el saludo militar, él te lo devolvía y, al parecer, también se ponía especialmente contento si escuchaba a la gente hablar polaco. Nuestra historia comienza en 1944, cuando un soldado estadounidense llamado Bill Wayne estaba luchando en las peligrosas selvas de Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial. En un momento de descanso, Bill y su unidad encontraron un pequeño perro callejero que, aunque estaba asustado y sucio, tenía la mirada llena de determinación. Era un perro de 2,3 kilos y de 30 centímetros de altura, pero aún así, un soldado llamado Bill decidió adoptarlo porque pensaba que les podía servir para llegar allá donde ellos no podían llegar cuando hacían túneles para cablear las trincheras. Y así fue. Al parecer, los soldados tuvieron que trabajar en un túnel subterráneo para colocar cables de comunicación y los humanos no llegaban, pero Smokey, con su tamaño pequeño, se deslizó por el túnel y llevó un cable de comunicación, ayudando a una unidad a completar su misión. Después de la guerra, Smokey no solo se convirtió en una mascota militar famosa, sino que recibió múltiples premios y medallas, incluyendo la medalla a la ciudad de Nueva York por sus valientes acciones durante la guerra. Murió en 1957 a los 14 años de edad. Nuestra historia comienza en Moscú en la década de 1950. Entre las calles frías de la ciudad, una pequeña perrita callejera vagaba buscando comida y calor, pero el destino tenía planes diferentes para ella. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban compitiendo por la supremacía en el espacio. Los soviéticos ya habían logrado lanzar el primer satélite, el Sputnik, en 1957 y querían algo más audaz: enviar un ser vivo al espacio. Pero antes de enviar humanos, decidieron mandar otros seres vivos. Así que esta mestiza de husky y terrier, de aproximadamente 3 años y 6 kilos de peso, fue seleccionada. Su nombre original, por cierto, era Kudryevka, rizada en ruso, pero a la historia pasó como Laika, que significa ladradora. Laika y otras 2 perritas fueron sometidas a un entrenamiento muy estricto en cápsulas pequeñas que giraban con ruidos fuertes para que se acostumbrasen a lo que sería su vida. Ladradora sí, pero a pesar de todo, al parecer, ella se mostraba tranquila. Los científicos sabían que era una misión sin retorno, pero en ese momento la carrera espacial era lo más importante, así que el 31 de octubre de 1957 Laika fue seleccionada oficialmente para una misión y trasladada a la cápsula del Sputnik 2. Eso sí, los científicos sabían que ella no iba a volver viva a casa.
Los sensores indicaron que Laika estaba estresada y su ritmo cardíaco se triplicó, pero poco a poco se calmó y empezó a flotar a gravedad cero. Era la primera criatura en experimentar la ingravidez. Sin embargo, la nave tenía fallos fatales. La temperatura dentro de la cápsula se disparó a más de 40 grados debido a problemas con el sistema de aislamiento térmico y apenas unas horas después del lanzamiento, Laika falleció por sobrecalentamiento. La versión oficial durante muchos años era que Laika le habían dado comida envenenada para no quedarse ahí solo en el espacio y que no sufriese, y según la cultura popular, pues seguía vivo en el espacio y se encontró por ahí, pero no, la realidad es que murió a las pocas horas de despegar, algo que se confesó en Rusia en 2002 cuando se desclasificaron ya los documentos. Sputnik siguió orbitando la Tierra durante 162 días hasta que se desintegró al reingresar en la atmósfera en 1958. Ahí las cenizas de la valiente perrita fueron esparcidas también. Gracias a su misión, los científicos obtuvieron información crucial sobre los efectos espaciales en los seres vivos y gracias a eso se animaron 4 años después a mandar a Yuri Gagarin al espacio. Hoy en día su historia es recordada en monumentos, libros y películas, y en 2008 Rusia erigió un monumento en su honor cerca del Centro de Entrenamiento Espacial en Moscú, mostrando a Laika de pie sobre un cohete. Pero no hay que olvidar que, bueno, como tantos animales de esta lista, en realidad ella nunca eligió ser un héroe. Nuestra historia comienza en 1957, cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno auge. Ambas potencias querían ser las primeras en enviar humanos al espacio, pero antes había que probar si el cuerpo podía soportarlo. Los soviéticos habían enviado a la perrita Laika, pero su misión fue un ticket solo de ida. Los estadounidenses, en cambio, querían probar que era posible ir y volver con vida. El elegido para esta misión histórica sería un chimpancé llamado Ham, que nació en Camerún, en África, y fue capturado en 1959 para ser parte de un grupo de primates que la NASA entrenaba en su base en Holloman, en Nuevo México. El chimpancé participó en simulaciones de vuelo y tenía que aprender durante estas simulaciones a activar palancas y más o menos a comportarse no como un chimpancé. Y aún así seguramente lo hizo mucho mejor que muchos humanos. De todos los chimpancés en entrenamiento, Ham fue el más rápido, el más inteligente y el más resistente, así que en 1961 fue seleccionado para la misión histórica, ser el primer homínido en el espacio. El chimpancé quedó dentro de la cápsula espacial, que fue sellada, y la mandaron en la cima del cohete Redstone. Mientras tanto, el chimpancé miraba todo eso con cara de ¿qué está pasando aquí? El cohete rugió y Ham fue lanzado al espacio a más de 8.000 km/h. Durante el vuelo sintió la ingravidez, soportó fuerzas G extremas, pero hizo su tarea perfectamente, accionando palancas como se le había enseñado. El vuelo no salió como planeaba, hubo problemas técnicos y Han fue más alto y más rápido de lo esperado, aumentando la duración del viaje y poniendo en riesgo su vida, y por 6 minutos y medio Han flotó en el espacio como un verdadero astronauta, pero luego la cápsula volvió a descender a la Tierra cayendo a una velocidad brutal y con fallos en el sistema de presión. Finalmente la cápsula cayó en el océano Atlántico y Ham fue rescatado saliendo de ella con cara de ¿qué leches acaba de pasar? Pero sí, estaba vivo. Esto allanó el camino para que en mayo de ese mismo año Alan Shepard se convirtiera en el primer estadounidense en el espacio. Después de su hazaña, Ham se retiró de la carrera espacial y vivió cómodamente en el zoológico de Carolina del Norte, donde fue tratado como una celebridad y donde supongo que presumiría ante los demás monos de haber viajado al espacio. Así hasta su muerte en 1983. Fue visitado por miles de personas que querían conocer al chimpancé que puso la primera piedra en el camino hacia la conquista espacial. Nos podemos encontrar una placa en su honor en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Estados Unidos. En fin, ¿qué opinas de que 10 animales hayan tenido una vida mucho más interesante y más épica que la tuya? Pues también que la mía, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, si te ha gustado este tipo de vídeos, pues seguiré haciendo, y recuerda, tengo un Patreon. Una vez al mes podemos elegir el formato habitual del canal, que es qué canción, qué serie, qué videojuego, qué película traigo al canal para analizarlo históricamente, pero bueno, también hay historias como esta que son bastante interesantes, creo yo. También me puedes seguir en las redes sociales y puedes compartir este vídeo entre amantes de los animales, entre amantes de la historia. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen y ayudan que el canal se mantenga a flote. También podéis apoyar el canal comprando mis libros. Buscáis en Amazon Miguel Delis y ahí tenéis libros de divulgación, de metal, de historia, novelas, tenéis de todo. Muchas gracias y nos vemos próximamente.